En este video, a partir de electrónica básica, vamos a construir un circuito muy simple y sencillo, de gran utilidad para tus equipos eléctricos y electrónicos. Realizaré el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso para tu buen aprendizaje. Si deseas aprender con mucha pasión la electrónica, quédate hasta el final del video. Así que, ¡empecemos! Bien, vamos a empezar este interesante video hablando de una idea genial con un circuito electrónico muy simple, sencillo y práctico. De igual manera, con pocos componentes y sobre todo haciendo memoria y recordando muchos conceptos que hemos visto aquí en mi canal de YouTube con electrónica básica. Este circuito tiene 3 componentes muy importantes que lo hacen ideal para ser utilizado en nuestra vida diaria y le vamos a dar una gran utilidad en este video. ¿Ok? Vamos a empezar primero diagramando a mano alzada este proyecto sencillo y con pocos componentes, sobre todo componentes que ya hemos visto antes aquí en mi canal de YouTube. Vamos a empezar con la electrónica digital y para ello vamos a usar un viejo conocido, una compuerta NAND. Vamos a ponerlo por acá, una compuerta NAND, vamos a hacerlo así, acá, vamos a ponerlo por acá, una compuerta NAND, hacerlo de rojo para que más o menos ustedes lo vean mejor, una compuerta NAND. Pero esta no es una compuerta NAND convencional, una compuerta NAND. La NAND es una compuerta AND invertida, es decir, tiene un inversor a la salida, el círculo en la parte posterior indica denegación, es decir, o negación, como lo quieran llamar, una negación, es decir, es una AND a la cual se le ha puesto un inversor a la salida. Por esto no es una compuerta AND, o NAND mejor dicho, convencional. Esta es una compuerta NAND que tiene la facultad de hacer cumplir el concepto de histerisis, que ya le hemos hablado mucho aquí en mi canal de YouTube. Es decir, es una compuerta AND invertida con Smith Trigger. El Smith Trigger tiene la facultad de que la salida automáticamente cambia ante cualquier cambio brusco en la entrada, valga la redundancia, ¿no? Justamente hace uso del fenómeno de histerisis y es mejor utilizar una compuerta NAND o AND con Smith Trigger que una compuerta convencional. Para nuestro caso vamos a usar el circuito integrado, vamos a ponerlo por acá, el CD4093. El CD4093 son 4 compuertas NAND con Smith Trigger. Voy a dejarle por acá el pinout de este circuito integrado muy interesante que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal. Para este proyecto solamente voy a usar una de las compuertas, de las 4 compuertas que este circuito integrado, muy pero muy interesante, el CD4093, que están viendo ahí, trae, ¿no? Solamente una sola compuerta. Entonces acá tenemos el pin 1, vamos a ponerlo así, el pin 1, el pin 2, estamos diagramando a mano alzada porque es lo que realmente muchas personas me lo piden. Yo fácilmente les puedo mostrar el diagrama en pantalla en la computadora, para mí es más sencillo incluso solo en la computadora, pero prefiero hacerlo a mano alzada. Incluso mucha gente me dice, pero ¿por qué no muestras el diagrama para que el video sea más corto? Sí, efectivamente, puede ser el video más corto, pero esta es la manera en la cual ustedes me lo han pedido y es la manera en la cual ustedes aprenden de una manera, vaga redundancia, más eficiente. ¿Ok? Entonces, regresando al video, una compuerta NAND es aquella compuerta AND que tiene un inversor a la salida y su salida es negada cuando existe una multiplicación. Es decir, si aquí existe un 1 y aquí existe un 1, la salida debería ser en una AND un 1, pero como está invertida, la salida es 0. Es decir, si cualquiera de las entradas es un 0, la salida va a ser un 1, pues toda cantidad multiplicada por 0 es 0, pero como está invertida, la salida es un 1. Lo vamos a ver luego después en la parte práctica y en la parte teórica, cuando hagamos el análisis técnico. Pero esta compuerta NAND, lo que vamos a darle una facultad de tener sus 2 entradas. Son 4 compuertas NAND de 2 entradas cada compuerta, las vamos a juntar. Y esto también ya lo hemos explicado en un video anterior, ¿no? Ya lo hemos explicado. Cuando juntamos las entradas de una compuerta NAND, le damos una facultad interesante a la compuerta. En este caso se convierte en un inversor, ¿no? Eso ya lo hemos visto antes aquí en mi canal de YouTube. Igual lo vamos a refrescar más luego cuando hagamos el análisis. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle una resistencia a la salida. Una resistencia ahí.
En este lado de acá le vamos a poner un pequeño transistor, un transistor de propósito general, que a decir verdad es un transistor convencional, un transistor NPN, convencional. Y el emisor lo vamos a mandar a tierra, acá. A este tipo de configuración, cuando veamos el tema de los transistores en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, en esta configuración con el emisor a tierra se le conoce como emisor común, configuración del transistor en emisor común. La base del transistor, el colector, el emisor. El colector lo vamos a enviar a un dispositivo que usamos casi siempre aquí en estos proyectos muy sencillos y básicos de mi canal de YouTube. Vamos a ponerlo a un dispositivo, en este caso una bobina, en este caso la bobina de un relé. Acá. La bobina de relé lo vamos a alimentar directamente a la fuente de alimentación. Vamos a poner la fuente por acá, por la parte superior. Así. Y al tener la bobina con el colector del transistor, lo que nos interesa es proteger a este transistor. Y para ello, lo que voy a hacer es poner un diodo clamping, que también lo hemos usado pero muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerle el diodo clamping para proteger de los sobrepicos de corriente y de voltaje que se generan cuando dejo de alimentar la bobina. Esta bobina genera una gran corriente internamente, y para evitar que el transistor o la parte electrónica de este proyecto se dañe, justamente este diodo clamping cumple esa función. Protege de esa sobrecorriente muy elevada que se genera en la bobina cuando la desconectamos, y protege no solamente el transistor, sino también protege a la electrónica digital. Por eso yo siempre he dicho, ¿no? Antes, en un video anterior, para la redundancia, también les hablé de que la electrónica es muy sencilla, y muchas personas me decían que no era tan fácil la electrónica. Ese es fácil cuando se tiene al menos los conceptos básicos y necesarios para poder entender un circuito. Y más que ello, más que el conocimiento, de la pasión, porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no te apasiona la electrónica está de más. Tienes que tener mucha pasión para poder entender un circuito y que se te sea más fácil. ¿Ok? Entonces tenemos la bobina hacia el colector de este transistor en emisor común, y tenemos un diodo clamping de protección. Este diodo clamping le vamos a poner, va a ser el 1N 4001, a decir verdad puede ser el 1N 4001, 4002, 4005, 4007. La resistencia de base es una resistencia de 1K. Y el transistor, como he dicho, es un transistor de propósito general que podría ser cualquier transistor convencional. Por ejemplo, para nuestro caso vamos a usar el 2N 3904, un transistor de propósito general NPN, que puede ser también el BC3337 o el BC547 y el BC548, cualquiera de ellos. La verdad que este es un proyecto sencillo con electrónica muy simple. Hasta ahí vamos bien. También tenemos para poder indicar que se está activando la bobina, lo que hice es ponerle, en este caso, una resistencia limitadora por acá, en serie con un diodo. Vamos a poner la resistencia por acá. Y le vamos a poner también un pequeño diodo LED, que se va a encender y se va a apagar en función de que activemos o no la bobina del relé y nuestra carga, ¿no? Vamos a ponerle un pequeño diodo LED convencional, para este caso un diodo LED de 5 milímetros, pueden usar incluso diodo LED de 3 milímetros, ya depende de cada uno de ustedes, y de cualquier color. En mi caso yo voy a usar un diodo LED verde. Este diodo LED, una flechita hacia afuera, indicándonos que se enciende. Los diodos LED son de arsenuro de galio. Vamos a ponerle el LED 1 verde. Y la resistencia, al tener una alimentación, para nuestra alimentación lo vamos a conectar a una fuente directamente aquí. La fuente está por acá, en la parte superior. BCC de 12 voltios DC.
Y aquí en serie le vamos a poner un pequeño interruptor de encendido apagado, ¿no? Esto es opcional, pero para la explicación técnica que les voy a dar en unos minutos es interesante tenerlo en cuenta. Por eso que lo he puesto, a decir verdad, un interruptor, un switch 1. Un switch 1, ¿no? Conectado para poder encender o apagar la electrónica de este pequeño pero significativo proyecto. Hasta ahí tenemos obviamente la compuerta NAND, Smith Trigger, pero la compuerta NAND se tiene que alimentar también, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es conectar la alimentación de la compuerta NAND. No la vamos a dejar al aire, tenemos que alimentarla. Esta compuerta NAND, ojo con el detalle, acá viene la parte interesante, la compuerta NAND puede trabajar entre 3 y 15 voltios. Es decir, ¿verdad? Técnicamente la hoja de datos, este CD4093, es un circuito integrado de tecnología CMOS, no es TTL. Y el CMOS puede trabajar incluso hasta 15 o 18 voltios, ¿no? Técnicamente hablando. La idea es no sobrepasar ese voltaje de alimentación. Para nuestro caso, lo vamos a alimentar con 12 voltios. Este pin es el pin de tierra, el símbolo de tierra. Este es GND tierra. Y este pin vendría a ser el pin 14, que va conectado a la alimentación, y el pin que va a tierra vendría a ser el pin 7. Entonces tenemos siempre que alimentar el circuito integrado. Para nuestro caso es BCC 14 y el pin 7 a tierra. Hasta ahí estamos bien. Nuestra carga la podemos conectar con los contactos del relé, que también hemos visto mucho aquí en mi canal. Y la carga, como lo vamos a ver luego, puede ser cualquier carga, que lo vamos a ver y explicar de una manera más eficiente cuando hagamos el análisis técnico. Lo vamos a ver luego. Pero hasta aquí ustedes dicen, bueno, ya, yo aplico un 1, yo aplico un 0 y esta es una compuerta que tiene una configuración específica, ¿no? Pero acá vienen los tres componentes importantes. Uno de ellos es la compuerta NAND Smith Trigger, ojo con el detalle, Smith Trigger. Y aquí existen dos componentes más ideales que le dan la facultad, la parte interesante a este proyecto, que es esto de acá. Un dispositivo importante en la electrónica, y acá hay otro dispositivo en la parte inferior interesante, ¿no? A tierra, que lo hacen distinto y que le da la facultad de ser un proyecto, una idea genial, ¿no? Vamos a ponerle la unión acá y aquí le vamos a poner la resistencia. Me estoy demorando incluso en diagramar para que ustedes tengan un conocimiento incluso de causa. Esta es la resistencia R1 y esta resistencia le vamos a poner uno de 1.2 megas. Vamos a explicar después que incluso esos valores pueden ser cambiados. Y aquí le vamos a poner un pequeño condensador. El condensador también lo podemos variar. Es un condensador de preferencia electrolítico para este proyecto, este ejemplo. Sabemos que el condensador electrolítico tiene polaridad, por lo tanto tener en cuenta ese detalle. Este es el condensador C1. ¿Ok? El condensador C1, la resistencia de 1.2, y en primera instancia vamos a empezar con un condensador de 4.7 microfarads. Y hasta ahí tenemos ya el circuito listo, el circuito, esta idea interesante que nos va a poder permitir darle una funcionalidad importante en los proyectos que podemos tener en casa, en nuestro hogar o incluso en nuestro laboratorio. Esta resistencia, me estaba olvidando, esta resistencia es una resistencia al ser de 12 voltios, esta es una resistencia de 1K, ¿recuerdan? 1K con un diodo LED verde. Este es un relé. Si es 12 voltios, el relé también es de 12 voltios, obviamente. Y listo, ahí tenemos ya con el circuito armado. Y a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico. Un análisis muy sencillo y técnico. Vamos a suponer que este condensador, vamos a suponer, ojo con el detalle, que este condensador está descargado, está completamente descargado. Vamos a suponer. Entonces, al yo tener el interruptor abierto, el circuito no lo hemos prendido en todo el día, vamos a suponer que no lo hemos prendido, y el condensador está
completamente descargado. Es decir, al estar descargado sabemos que todo condensador electrolítico, la función importante es almacenar cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas luego las convierte obviamente en voltaje. Recuerden algo muy importante, la función de un condensador es no dejar pasar la corriente y sobre sus armaduras, es decir, sobre sus contactos, el punto positivo y el punto negativo, lo que hace es almacenar cargas eléctricas en la medida que se le aplica un voltaje. Esas cargas eléctricas generan un voltaje y él almacena esa energía por un tiempo hasta que esa energía se descargue sobre algo, ¿no? Esa es la función importante de un condensador. Eso es por un lado. Por otro lado, hemos hecho de que el pin 1 y el pin 2 del Smith Trigger, en este caso la compuerta NAND, están unidas, y al tener los pines unidos, lo estamos convirtiendo de una compuerta NAND convencional en un inversor. Es decir, este no es cualquier inversor, es decir, es un circuito que si yo aplico un 1 lógico acá, acá va a tener un 0. Si acá tengo un 0, acá tengo un 1. Es decir, invierte el nivel del voltaje de la señal. Pero, lo vuelvo a repetir, no es cualquier compuerta NAND que le hemos convertido en inversora. Es una compuerta que tiene la facultad de poder cambiar bruscamente su salida en función a la entrada. Es decir, si yo aplico un 0 lógico acá, automáticamente de manera rápida cambia el nivel de voltaje. A este fenómeno se le conoce como histeresis y es solamente indicado o generado por las compuertas Smith Trigger, ¿no? Eso ya lo hemos hablado mucho aquí en mi canal de YouTube. Entonces, este circuito no va a funcionar, ojo con el detalle, no va a funcionar si le ponen una compuerta NAND convencional. Solamente te va a trabajar muy bien ante los cambios de nivel y de voltaje en la entrada con respecto a su salida, solamente si utilizas un Smith Trigger, para nuestro caso el CD4093. Un tema muy interesante e importante a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que el condensador está descargado. En el momento en que yo cierro este interruptor, aquí lo cierro, lo que estoy haciendo es aplicando un voltaje, los 12 voltios entre este punto y tierra. Recuerden que la corriente siempre tiende a ir hacia tierra, pero el condensador en corriente continua, al ser un electrolítico, nunca va a dejar que la corriente pase de este punto a este otro punto, porque el condensador tiene un dieléctrico en la parte interna, ¿no? Entre cada uno de sus contactos, de sus armaduras, tiene un dieléctrico que es un aislante, ¿no? En este caso es un electrolito por ser un condensador electrolítico, un químico, ¿no? Entonces, en teoría, cuando yo cierro el interruptor, todo el voltaje de la alimentación va a caer en este punto. Los 12 voltios van a estar aquí, entre la resistencia y tierra. ¿Por qué? Porque el condensador no tiene carga en ese primer instante de tiempo. Es decir, en el condensador estuvo descargado, como lo hemos dicho, al yo cerrar el interruptor, automáticamente los 12 voltios en ese tiempo T0 se aplican directamente en la resistencia y el condensador comienza a cargarse lentamente. Es decir, estos 12 voltios se aplican acá, los 12 voltios, como lo hemos dicho en los otros videos anteriores, hemos hablado de que la señal es una señal que va cambiando en el tiempo dependiendo cómo apliquemos el voltaje. Hemos dicho que cuando hablamos de 5 voltios o de 12 voltios, hemos dicho de que el voltaje va a ir creciendo y es un 1 lógico o un 0 lógico, ¿no? Si yo aplico los 12 voltios, yo tengo los 12 voltios acá. Y en este punto yo voy a tener los 12 voltios. Cuando el nivel cae a cero lógico, aquí, en este punto, es 0 voltios. Es decir, los niveles de voltaje en esta lógica CMOS, porque CMOS, al ser 12 voltios, es prácticamente la fuente de alimentación, ¿no? Si yo lo alimento con 6 voltios, los niveles van a ir cambiando de 0 a 6 voltios. Entonces, al yo cerrar el interruptor, automáticamente los 12 voltios, el 1 lógico, aquí va a haber un 1 lógico, va a caer sobre la resistencia de R1, en este punto con respecto a tierra, a GND. Entonces, en ese instante de tiempo el condensador va a comenzar a cargarse lentamente, pero no solamente ello, se va a cargar lentamente en función al valor de la resistencia. Y lo importante aquí es que este 1 lógico va a aplicarse a este inversor, porque hemos dicho que es un inversor. Si acá hay un 1, entonces acá tengo un 0 lógico. Al ser un 0 lógico, no existe voltaje, hemos dicho 0 lógico es 0 voltios, al ser 0 lógico no existe voltaje de base hacia emisor de este transistor y por lo tanto el transistor entra en la zona de corte. Al entrar en la zona de corte es un interruptor electrónico
que se abre y cierra sus contactos entre colector y emisor cuando yo aplico un voltaje entre base y emisor. Cuando el voltaje entre base y emisor es 0.7 voltios, o 0.6 o 0.7 voltios aquí, el transistor conduce. Pero yo al tener 0 voltios acá, o sea, prácticamente el voltaje es tierra, ¿no? Aquí, al tener 0 voltios, prácticamente estoy poniendo a tierra este nivel con respecto a GND, y lo que estoy haciendo es que el transistor no conduzca, no cierre sus contactos entre colector y emisor, y por lo tanto, al no conducir, la corriente no va a circular por la bobina porque no tiene forma de retornar a emisor. El transistor está abierto, la bobina se queda sin energizar y el contacto del relé se queda abierto. Y no solamente ello, la corriente que debería venir por acá, por la resistencia limitadora de 1K hacia el diodo LED y regresar a tierra, no puede llegar a tierra porque el transistor está en la zona de corte y por lo tanto está abierto su contacto. Es decir, en ese primer instante de tiempo que yo cierro el interruptor, se aplican los 12 voltios acá hay un 1 lógico, acá hay un 0 lógico, el transistor no conduce, el diodo LED está apagado, y no solamente ello, sino no se energiza la bobina y el contacto de relé está abierto. Por lo tanto, yo no estoy alimentando mi carga. Ojo con el detalle. Entonces, no cierro los contactos y no energizo mi carga, la carga puede ser un foco o cualquier otro dispositivo eléctrico, incluso puede ser un radio, o cualquier equipo que queramos encender, una cafetera o algo. O incluso, recuerdan el proyecto anterior de la alarma, que muchos me decían, oye, pero hay forma de ponerle un temporizador. Justamente este circuito es el más simple circuito de retardo electrónica que ustedes puedan crear. Uno de los circuitos más simples, porque a decir verdad hay otros, pero en el diseño de este circuito es el más simple circuito de retardo electrónico. Es decir, voy a generar un retardo para que el interruptor del relé se cierre con un tiempo definido entre el condensador y la resistencia. ¿Ok? Entonces, en el primer instante de tiempo T0, al cerrar yo el contacto, todo el voltaje cae entre la resistencia y acá hay un 1 lógico y el transistor no conduce. En la medida que el tiempo va pasando, el condensador se comienza a cargar, es decir, comienza a existir un voltaje inicialmente en el tiempo T0 de 0 voltios y comienza a subir 1, 2, 3 voltios. Este voltaje comienza a subir y aquí comienza a decrementarse, es decir, el condensador se comienza a cargar por una relación de tiempo definida entre el valor del condensador, en este caso en faradios, con el valor de resistencia en ohmios. Ese producto de estos dos valores más una constante va a generar un tiempo de carga del condensador. En otras palabras, lo que le quiero decir, el condensador se va a cargar a través de esta resistencia. Si la resistencia es mayor, el tiempo de carga va a ser mayor. Si el valor del condensador es mayor, también el tiempo de carga va a ser mayor. O sea, el tiempo de carga va a depender tanto del valor del condensador como de la resistencia. Entonces, en ese instante de tiempo ya no es T0, sino T1, T2, T3, el condensador comienza a subir su voltaje y como tiene que haber una diferencia, si acá hay 12 voltios, si acá hay 2, aquí van a haber 10. Y este voltaje, si acá hay 5 voltios, acá van a haber 7. Y así, ¿no? Hasta cuando el condensador llega a un voltaje debido y este punto es 0 voltios. Es decir, cuando el condensador se cargó por completamente, acá va a haber un 0 lógico, porque ya se cargó, el condensador se carga, y una vez cargado no deja circular corriente, ya lo hemos explicado, 0 lógico. Si acá hay un 0, acá tengo un 1 lógico, porque es un inversor. En el momento que el condensador ya se cargó a un valor de carga cercano al voltaje de disparo de la compuerta NAND Smith Trigger, entonces acá hay un 1 lógico, ya no existe 0 voltios acá, sino va a haber el voltaje de los 12 voltios aquí, 12 voltios, acá va a haber 0.7 voltios, el transistor conduce en saturación, ya no entra en corte, y por lo tanto cierra sus contactos entre colector y emisor y hace que la corriente circule por la bobina hacia emisor y cierre el circuito. Esto hace que el relé se cierre, energice la carga, y no solamente ello, sucede lo mismo aquí, la corriente circula por la resistencia de 1K, el diodo LED, y cierra el contacto. Esto hace de que cuando el condensador se ha cargado, existe un 0 lógico acá hay un 1, el transistor conduce, se cierran los contactos de relé y se enciende el LED, en este caso el LED de color verde. Como ven, de esta manera lo que estoy haciendo es generando un tiempo, ¿no? Existe un tiempo de retardo, por eso este es el circuito más simple de retardo electrónico que podamos crear, uno de los circuitos más simples. Entonces, el retardo
hasta que el relé se cierre, los contactos, va a depender justamente del valor de la resistencia, ¿no? Y del valor de condensador. Para nuestra prueba vamos a mantener el valor de la resistencia en 1.2 megas y vamos a ir cambiando los valores del condensador. Para 4.7 microfaradios, voy a ponerlo por acá, en la parte inferior, más o menos si C1 es 4.7 microfaradios, tienen un tiempo aproximadamente de 4.68 segundos. Si C1 es 10 microfaradios, tienen un tiempo aproximadamente de 10.45 segundos. Y si el condensador es de 100 microfaradios, son los tiempos que yo he validado ya en la práctica, lo vamos a ver, manteniendo esta resistencia de 1.2 megas, el tiempo es 1 minuto más 30 segundos. Entonces, este es un circuito ideal, segundo, ese nada más. Entonces, este es un circuito ideal si lo queremos adaptar a nuestra alarma de la semana pasada, del video anterior. Es decir, si yo quiero salir de mi casa y activar la alarma la conecto acá, ¿no? A través del relé. Y si yo quiero activar la alarma, cuando estoy saliendo de mi casa, enciendo y le pongo el condensador de 100 microfaradios acá y tengo 1 minuto con 30 segundos para salir. Salgo de la casa y automáticamente después de 1 minuto y 30 segundos se cierran los contactos y se activa la alarma, y la alarma está en stand-by hasta que ingrese obviamente un intruso y se dispare. ¿Ok? Mucho depende del valor del condensador, y acá le he puesto los tiempos, y también de la resistencia. Si aumentamos la resistencia, aumentamos el tiempo de carga del condensador. Si aumentamos el valor de la capacidad o de la capacitancia del condensador, va a aumentar también su tiempo de carga. Solamente para nuestras pruebas vamos a tener en cuenta el valor, cambiando solamente el valor del condensador. Vamos a mantener el valor de la resistencia de 1.2 megas. Pues bien, señores, hasta aquí esta parte. Como ven, es un proyecto sencillo, una idea genial para nuestros proyectos de casa, para nuestra oficina incluso. ¿Por qué? Porque vamos a generar un retardo electrónico de encendido para cualquier equipo o aparato eléctrico, o también incluso electrónico. ¿Ok? Hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la implementación con las tarjetas de GLC PCB. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en GLC PCB. Como sabrás, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Tengo ya buen tiempo trabajando con ellos, más de 5 años, y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas de mis proyectos de electrónica son realmente espectaculares. Así que vamos a abrir, en este caso los mandé a hacer de color blanco. Vamos a abrir la bolsa que me vino con un empaque distinto, protegido al vacío. Vamos a abrirlo con cuidado sin dañar la tarjeta. Las mandé a fabricar en este caso de color blanco, son 5. Vamos a ponerlo por la parte posterior para que lo vean. Y por la parte frontal, ahí pueden ver de color blanco. Y miren la calidad de la tarjeta, altamente serigrafiado. Vamos a verlo por la parte posterior. Ahí están viendo las pistas bien definidas. Y hacer un circuito muy sencillo, no necesito poner las pistas que sean muy gruesas. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las pistas cuando se diseñan las tarjetas PCBs, y sobre todo el control de corriente que se va a manejar. Para este caso no va a ser de mucha energía, porque lo vamos a manejar todo con el relé, así que no es necesario poner pistas demasiado grandes. También hay que tener en cuenta obviamente de que las pistas no sean cuadradas, no terminen en ángulos rectos. Son detalles que lo vamos a ver posteriormente en otro video para poderles explicar cómo diseñar las propias tarjetas PCBs que yo mismo fabrico aquí en GLC PCB. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. También pueden fabricar tarjetas en diversos colores con una gran cantidad de capas. Estas tarjetas que yo mando a fabricar son solamente 2 capas, pueden hacerlo de 3, 4, 5 o incluso más capas, y no solamente ello, una mayor cantidad y en colores. Como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello,
lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado. Y para ello vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las 3 resistencias de 1/4 de watt. Luego continuamos con el diodo clamping, luego el transistor, el diodo LED, el circuito integrado, el condensador, el relay y los 2 conectores de entrada y salida, y luego de ello vamos a darle una pequeña chocolateada. Y como por arte de magia tenemos la tarjeta PCB ya terminada con todos los componentes electrónicos. Hay que limpiar un poco por la parte posterior con alcohol isopropílico. Le he puesto al condensador un pequeño portacondensador, simplemente es una extensión para intercambiar, y en la parte práctica, en la siguiente sección del video, vamos a ver los tiempos. Tenemos el conector de la alimentación, el conector a la carga, el relé, el CD40, en este caso 93, el transistor, las 3 resistencias y el diodo clamping. Como ven, la verdad que la tarjeta quedó bastante bien, color blanco, una buena serigrafía de GLC PCB, y ahora sí estamos listos para la parte más importante, la parte práctica. Vayamos ahí entonces, continuamos. Bien, ahora sí estamos listos para nuestra prueba final. Para ello vamos a usar nuestro celular para calcular el tiempo. Ahí, ponerlo por ahí. Y vamos a empezar. La fuente de alimentación está apagada. Voy a encenderla acá. Y cuando encendamos va a empezar el conteo regresivo, el conteo de la carga del condensador para luego activar el relé. Ya tengo conectados los cables de los 12 voltios a la entrada. Y vamos a empezar con el primer condensador de 4.7 microfaradios. Luego vamos a usar el segundo condensador, este otro de acá de 10 microfaradios, y el tercero de 100 microfaradios. En este de 4.7 microfaradios que está puesto, debemos tener un tiempo aproximado de 4.68, 4.88 segundos, ¿no? Vamos a empezar, cuando yo encienda acá, van a pasar aproximadamente entre 4.68 y 4.88 segundos y el LED se va a encender, ¿no? El tiempo de retardo. Vamos a empezar ahora. Miren el tiempo. Ahí está, 4.99, casi 5 segundos, ¿no? Nuevamente lo apago, se apaga el LED y vamos a continuar nuevamente ahora. ...4.90 segundos, ahí están viendo, con un condensador de 4.7 microfaradios. Vamos a apagar. La resistencia sigue siendo la misma, de 1.2 megas. Vamos a retirar el condensador de 4.7 microfaradios. Ahora vamos a, con la segunda prueba, el condensador en este caso de 10 microfaradios. Ahí les estoy mostrando 10 microfaradios, ahí están viendo el positivo arriba, la fuente apagada. Vamos a ponerle el condensador ahí, listo. Y aquí nos debe dar otro tiempo, ¿no? Un tiempo superior a los 10 segundos, ¿no? Vamos a ver, encendemos ahí, vamos a esperar más o menos el tiempo. ¿Qué tiempo va a demorar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segundos aproximadamente, ¿no? Nuevamente vamos a ver ahí, cerca de 11 segundos, ¿no? Más de 10 segundos. Vamos a ver ahí, 10.92 segundos, ¿no? Ahí están viendo 10.92 segundos. Con un condensador, reseteamos, con un condensador de 10 microfaradios, aproximadamente 10.92 segundos. Ahora vayamos a la última prueba, el condensador de 100 microfaradios, 50 voltios, 100 microfaradios, fuente apagada.
Ponemos el condensador, el positivo y el negativo, ahí 100 microfaradios. Y aquí nos debe más o menos demorar 1 minuto con 30 segundos aproximadamente según mis pruebas, ¿no? Vamos a ver, pruebas previas, obviamente, para hacer este video. Vamos a empezar ahora. Vamos a esperar el tiempo. Es más de 1 minuto, casi 1 minuto y medio. Vamos a ver. Es los tiempos que yo tengo en mis pruebas anteriores. Antes de hacer este video, obviamente, yo tengo que hacer pruebas si el circuito es altamente funcional de acuerdo al diseño que tengo o a lo que yo mismo realizo. Y los tiempos que me dieron es aproximadamente 1 minuto con 30 segundos. Más que suficiente como para activar una alarma y poder salir de la casa para que ésta se encienda, ¿no? Vamos a esperar 31 segundos. Como ven, es un proyecto muy sencillo, fácil, pocos componentes, electrónica básica. Muchos me preguntan, a veces algunos me dicen, pero son muy básicos. Bueno, es lo que los suscriptores muchas veces también me piden, ¿no? Cosas elementales para personas que recién se están iniciando o incluso gente que ya tiene conocimientos, pero que también puede reforzar esos conocimientos en electrónica con mis videos. Vamos a esperar, va a llegar cerca del minuto. Vamos a esperar aproximadamente, vamos a ver cuánto demora, 1 minuto y medio aproximadamente. Y solamente vamos a usar una compuerta, ¿no? Del CD4093, este Smith Trigger. Vamos a ver 1 minuto 18. De repente puede ser un poco más, un poco menos, vamos a ver. 25. Un minuto 39 segundos, ¿no? Se sobrepasó un poco, 1 minuto 39 segundos. De repente los componentes, 1 minuto 39 segundos. Suele suceder. A veces los tiempos que uno puede calcular pueden variar ligeramente en la práctica, en la vida real, pero más o menos es ahí, más que suficiente como para poder salir y activar la alarma. Entonces vamos a hacer una prueba real. Pueden poner una lámpara, un foco. Vamos a poner acá la salida del relay, vamos a poner la alarma que creamos la semana pasada y vamos a ponerle solamente con 4 segundos para que vean que automáticamente la alarma se va a activar. ¿Ok? Vamos a esa prueba entonces. Bien, ahora sí estamos listos para la prueba final, la prueba más importante, ya con una carga. Para nuestra carga y nuestro ejemplo práctico voy a usar el proyecto anterior de la semana pasada. Esta es la más simple alarma por apertura y ruptura de contacto. Les voy a dejar igual los enlaces para que puedan acceder a este video, un video muy interesante y una alarma muy sencilla y fácil de realizar. Esta alarma le he habilitado obviamente el buzzer. No vamos a habilitar la sirena para no hacer mucha bulla, mucho ruido. He habilitado solamente el buzzer de manera tal de que cada vez que se active la alarma, si yo desconecto este cable, obviamente la sirena, en este caso el buzzer, va a sonar. Mientras este LED no esté encendido, la alarma no se va a disparar. Es la prueba que vamos a hacer. Vamos a empezar la prueba con un condensador de 10 microfaradios, es decir, tenemos más o menos 11 segundos para el ejemplo. Obviamente yo sugiero poner el condensador de 100 microfaradios, que ya tenemos más o menos 1 minuto y medio para poder salir, pero para esta prueba, para hacerlo más corto, 11 segundos aproximadamente con este condensador, que ya lo hemos calculado en la parte anterior, que demora cerca de 11 segundos mientras salimos y se va a activar la alarma. Entonces voy a encender. Encendemos. Mientras no se encienda el LED, la alarma no se dispara. Ahí están viendo, no se está disparando, no está activa. Y cuando llega a los 11 segundos aproximadamente, el LED se va a encender y ahí está lista la alarma para activarse. Ojo con el detalle, esta salida no es que se conecte la carga directamente. Tenemos la alimentación de los 12 voltios rojo en la parte superior, y este internamente por relay lo que está haciendo es cerrando los contactos. Es decir, estos dos puntos lo está puenteando. Entonces este vendría a ser el interruptor y el otro cable rojo va a VCC de tu carga, en este caso la alarma. El cable negro es el común al negativo. Entonces simplemente estos contactos lo que hace es cerrar internamente a través del relay para que esté listo y alimente a tu carga. Ok, entonces ahí ya la alarma está activa. Yo ya me dio esos 11 segundos para salir, la alarma está activa, y si yo levanto, abro la puerta o ventana, se activa automáticamente el SCR y el buzzer va a sonar. Miren, y la alarma se activó, obviamente hasta que yo apague, ¿no?, el circuito. Nuevamente voy a prenderlo
Mientras no se prenda el LED, la alarma no se activa. Ahí están viendo, le estoy retirando el cable y nada. Y una vez que la alarma se activa, por el tiempo de retardo que hemos generado con este circuito previo, después de 11 segundos, ya la alarma está activa. Estamos dándole un retardo para que nos da el tiempo necesario para poder retirarnos de la casa y la alarma se active. Yo abro la puerta o ventana y automáticamente la alarma se dispara. Y listo. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente deseas apoyarme, ama de la electrónica como yo, nuestra electrónica es nuestra pasión, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apóyame y podamos hacer que ambos, ustedes, la audiencia y este canal pueda crecer juntos. Asimismo, te comunico que están habilitadas las super gracias o las super thanks aquí en mi canal. Si deseas apoyarme también puedes darme un super gracias, de manera tal que con ese pequeño aporte o gran aporte podemos adquirir más componentes. Estos componentes no son gratis, no me los regalan, tengo que adquirirlos, y obviamente con tu apoyo, con las super gracias o los super thanks, puedes apoyar de una manera muy significativa para poder adquirir nuevos componentes para los siguientes proyectos. Asimismo, te comunico algo muy pero muy importante: ya hemos habilitado las membresías para mi canal. Puedes ser parte de esta comunidad muy grande de mi canal. Únete a mi canal para que tengas beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a los detrás de cámaras y a información importante de cada video. Y no solamente ello, de acuerdo al plan que te unas a mi canal, en esta membresía puedes incluso tener acceso a los archivos Gerber para que mandes a fabricar tus propias tarjetas, ya sea en GearCPC o en cualquier otro lado. Así mismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Si no recuerdas, en la descripción de este video están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Facebook e Instagram. Y muy, pero muy importante, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y como siempre los espero en la siguiente semana con nuestra pasión, la electrónica. Bendiciones.